Y como tal, los mexicanos, está claro, necesitan una estructura legal más apropiada que proteja la libertad de expresión. Por eso desde hace tiempo hemos propuesto que se federalice, que se sancione una ley federal para que los crímenes contra periodistas puedan ser investigados desde la órbita federal directamente, que intervengan las autoridades federales. ¿Por qué? Porque están más sujetos a escrutinio, porque tienen más recursos, ¿no? Y porque, si bien hay corrupción a nivel federal, y esto es importante señalarlo, creo que tienen, digamos, otro tipo de responsabilidad, ¿verdad? Pero también hay cuestiones que pueden ponerse e implementarse en forma más inmediata que lamentablemente no se han producido. Una de ellas, por ejemplo, es la puesta en marcha de un mecanismo estatal de protección a periodistas, tal como el que ha dado buenos resultados en Colombia. La lentitud y las fallas de la puesta en marcha de este mecanismo en México son manifiestas. Además, dotar a la Fiscalía que investiga delitos contra la libertad de expresión de los recursos y la jurisdicción para que pueda cumplir con la función para la que se la puso en funcionamiento, ¿verdad? En fin, una serie de elementos. Lamentablemente en el Congreso hay un proyecto para federalizar que está estancado y los asesinatos se repiten, las desapariciones continúan, los ataques contra periodistas se multiplican, lo mismo que las amenazas, y las respuestas son tan lentas como ineficaces. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y ya volvemos con nuestro tema de hoy, la crucial labor de los periodistas en México en medio de desapariciones, secuestros y ataques armados por parte del crimen organizado contra la prensa. Estamos en La Noche. Continuamos en La Noche. La Sociedad Interamericana de Prensa declaró el 2011 como el año de la libertad de expresión, con la esperanza de reducir las amenazas a la prensa en el continente. Pero en México el llamado parece llegar a oídos sordos. El país norteamericano se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo. Los medios de comunicación viven asediados por las amenazas y las agresiones del crimen organizado. En algunos casos se ven incluso obligados a activar mecanismos de autocensura para proteger la vida de sus periodistas. Según cifras de diferentes organizaciones para la libertad de prensa en México, suman 132 los homicidios de periodistas registrados desde el 30 de mayo de 1984 al 26 de julio de 2011. El año 2009 se destaca como uno de los más violentos, con 12 casos, y el 2011 con 5 hasta el momento. El crimen de Ordaz de la Cruz es el segundo de un profesional del diario Notiver, después de que el pasado 20 de junio el periodista Miguel Ángel López Velasco fuera acribillado en su domicilio junto con su esposa y su hijo de 21 años por un comando armado que irrumpió en su vivienda. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, desde el 2003 a la fecha en el estado de Veracruz han sido asesinados 10 periodistas. Señor Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la ONG Internacional Artículo 19, ustedes han hecho un estudio muy interesante del comportamiento de las agresiones contra la prensa y contra los periodistas en los últimos años en México, y hay algo particular que destacar. Son justamente los reporteros de calle los que se ven más afectados, es decir, este hecho no está llegando a los directivos de los medios de comunicación. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, creo que es importante señalar eso porque muchas veces en México ha habido muchos estudios sobre la fragmentación, sobre la poca solidaridad dentro de los mismos medios de comunicación, que esta rivalidad mancha o imposibilita actos de solidaridad que podrían elevar el costo político hacia la ineficacia de las autoridades para investigar. En este sentido, me parece que en efecto son los periodistas hombres entre 18 y 34 años los que están cubriendo principalmente notas que tienen que ver con nota policíaca, crimen organizado, corrupción o inclusive algunos aspectos políticos de la vida local. También desde hace un año yo podría haber estado diciendo que la mayoría de los casos
o los casos más relevantes son de periódicos o de medios locales. Sin embargo, en agosto del 2010, esto tocó a reporteros de cadenas importantes de televisión, y eso fue uno de los primeros casos que tenemos de ataque hacia digamos, medios de comunicación grandes en México. Creo que parte de lo que también hemos registrado en los estudios es que a pesar de que se señala al narcotráfico como el principal perpetrador contra la prensa, el año pasado y este año hemos registrado más de 350 agresiones, como amenazas, como hostigamiento, como detención arbitraria o inclusive 2 casos de tortura perpetrados por fuerzas de seguridad. Esto va desde policía municipal hasta las fuerzas del ejército. Este aumento de casos de agentes del Estado agrediendo a la prensa, imposibilitando su trabajo, creo que es parte del contexto de falta de Estado de Derecho que posibilita, digamos, un amedrentamiento e imposibilita el trabajo de la prensa en México. Es decir, ¿hay más casos de agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública que de los mismos grupos de crimen organizado, de narcotráfico? Sí, cuando hablamos de violaciones no graves de derechos humanos, es decir, cuando hablamos de desaparición, los 12 casos que tenemos registrado, o casos de asesinato, como el número que ustedes citaron, o otros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ese caso, porque no hay investigaciones que fueron cometidos por miembros del crimen organizado. Sin embargo, en casos graves como amenazas o como los que cité, sí tenemos un récord importante de agentes del Estado agrediendo a la prensa. Señor Carlos Lauría, en Nueva York, coordinador del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, ¿cómo puede entonces comportarse un periodista que esté cubriendo en la calle? Ya lo veíamos según el estudio de artículo 19, son los principales agredidos, si ni siquiera puede contar con la protección de la fuerza pública en el caso de una cobertura? Bueno, se hace mucho más dificultoso, ¿verdad? Evidentemente, tanto la policía municipal como la policía federal y también el ejército, que está involucrado en la lucha contra el narcotráfico, no tienen pautas que les permita a los periodistas, digamos, cubrir los numerosos procedimientos, los operativos vinculados al crimen organizado, con total libertad, ¿no? Y hemos, al igual que Artículo 19 y otras organizaciones, documentado una serie muy numerosa de agresiones por parte de la fuerza de seguridad a todo nivel contra los periodistas, ¿no? Y esto hace aún más dificultosa una tarea que ya tiene un peso tremendo para los periodistas, ¿no? Ya hemos dicho, asesinatos, desapariciones, ataques con explosivos a los medios de comunicación, amenazas múltiples, y además de eso, soportar agresiones, acoso e intimidación de la fuerza pública. Es una situación realmente pero muy difícil. Señor Darío Ramírez, otro de los puntos de los estudios que ustedes han hecho, pues clasifica a los medios de comunicación en su género que están recibiendo mayores amenazas por parte de grupos armados, por parte de los propios miembros de la fuerza pública, entre radio, prensa, televisión e internet. ¿Por qué los periódicos, los medios escritos, son los más afectados? Bueno, principalmente por el número, es decir, hay muchos más periódicos impresos que cadenas de televisión o estaciones de radio. Sin embargo, creo que es importante también detectar que los nuevos ataques del crimen organizado hacia medios de comunicación no tienen distingo en términos de si prefieren un tipo de medio de comunicación u otro. Vale la pena señalar, por ejemplo, que en el 2010 detectamos una manera de agresión, una manera de intimidación del crimen organizado cuando llegan comandos directamente a la redacción y exigen la publicación
o la transmisión de cierta información propiedad de ellos. Esto lo vimos en periódicos como el de Imagen de Zacatecas o La Vanguardia, donde los obligaron a publicar o imprimir ciertas cosas, o lo mismo con casos de secuestro de 3 reporteros por parte de televisoras de Televisa y Milenio Televisión, donde los criminales buscaban que se transmitieran ciertos videos que hablaban en contra de la procuradora del estado de Chihuahua, que como saben es uno de los más violentos. En este sentido, creo que estas maneras de intimidación no hay distingo entre medios impresos o medios electrónicos. Y en los tipos de agresiones de los cuales están siendo víctimas los periodistas, en los tipos de intimidación, ¿qué encontraron ustedes que prevalece? ¿El asesinato, las desapariciones, los homicidios, las amenazas? ¿Cómo se comportan los delincuentes cuando quieren presionar a la prensa? Bueno, sin duda no podemos comparar una amenaza, un hostigamiento, una detención arbitraria o una privación ilegal de la libertad, pero con, evidentemente, el derecho a la vida o el derecho a la integridad. Lo que sí, en términos numéricos, las amenazas son muy recurrentes, y aquí podría ser un paréntesis. Más del 50% de los casos que reciben o más bien que son asesinados, recibieron algún tipo de amenaza. Es el caso de Yolanda. Ella recibió 2 amenazas antes de perder la vida, y así en muchos de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos. Creo que esto también es importante saber para cambiar o para tratar de tener dentro de los medios de comunicación y dentro del ejercicio periodístico un elemento mucho más claro de prevención. Es decir, las amenazas, los hostigamientos pueden escalar y por lo general escalan por la falta de respuesta de las autoridades estatales. Señor Carlos Lauría, en Nueva York, si un periodista empieza a recibir amenazas en México, dadas las condiciones, el panorama de violencia actualmente en el país norteamericano, ¿qué debe hacer entonces? Para no terminar, por ejemplo, como el caso de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz. ¿Qué le queda al periodista? ¿Renunciar, cambiarse de medio, viajar a otra ciudad donde pueda realizar su labor? Es muy difícil, digamos. El periodista... en una situación como la que vive actualmente con la que viven actualmente muchos periodistas de México, no saben en realidad qué hacer cuando son amenazados, porque hay un estado, digamos, de indefensión muy grande, y además un temor generalizado en muchos casos, producto, digamos, de la falta de garantías con la que trabajan. Pero sí, hay organizaciones en México a las que pueden recurrir, hay organizaciones internacionales, deben tomar precauciones evidentes ante la falta, obviamente, de justicia, de respuesta a las autoridades. Tienen que tomar una serie de precauciones, tienen que cambiar sus rutinas si son amenazados, pueden hacerlo, digamos, obviamente deben avisar a sus editores, deben tener consigo teléfonos útiles para llamar, teléfonos de colegas, teléfonos de las autoridades, digamos, una serie de herramientas que permitan prevenir males mayores. Pero en realidad hoy, cuando un periodista es amenazado, la situación es muy dramática, digo, y hemos visto en muchos casos, lamentablemente, a periodistas que han presentado incluso denuncias ante las procuradurías estatales, que finalmente esas denuncias han quedado en la nada, y de las amenazas se pasaron a agresiones mayores, ¿no? Y en algunos casos ya terminaron asesinatos. Señor Lauría, ¿y usted por qué cree que ni las marchas que está organizando la sociedad civil en cabeza de reconocidas figuras como lo es el poeta Javier Sicilia han podido detener el accionar violento en México? Bueno, porque esto, digamos, más allá de crear conciencia, es importante lo de las marchas porque ayuda a generar conciencia en la opinión pública sobre la gravedad del problema.
en realidad no es suficiente esto como para detener la violencia de los carteles.